Se nos fue una nueva semana de Copa Libertadores, octavos de final que tuvieron de todo. Como decíamos en la previa, no se esperaban demasiadas sorpresas. Yo creo que una hubo, el triunfo de Vélez ante River, no solo por el resultado, sino por cómo se dio el juego. Vamos a analizar lo que dejaron las 8 llaves y lo que podemos esperar para la semana que viene. Y vamos a desarrollar los partidos en el orden en el que están en el cuadro. Y empezamos por Atlético Paranaense y Libertad, un duelo muy parejo, de los más igualados que tienen estos octavos de final. Dos equipos que compartieron grupo. Les voy a dar un dato para que entremos en tema. En el grupo B, donde estaban el Furacao, el Gumarelo y además Caracas y The Strongest, fue el grupo donde más puntos sumaron los equipos locales. A tener en cuenta, nadie pudo ganar de visitante. Y eso es importante porque la semana que viene el duelo se define en Paraguay. En la ida arrancó ganando Atlético Paranaense 1-0, lo empató Libertad y después el conjunto brasileño metió el 2-1. El gol de Libertad y el segundo de Atlético Paranaense fueron muy parecidos, con centros pasados al segundo palo, dudas en la defensa y en los arqueros y efectividad por parte de los delanteros para convertir. Después Atlético Paranaense para mí estuvo un poquito mejor. Los dos tuvieron sus llegadas, pero en el primer tiempo Atlético Paranaense por ahí podría haber metido algún gol más. Un remate de fuera del área que pegó en el travesaño. Varias llegadas. Y en el segundo tiempo también lo convirtió al gran arquero uruguayo Martín Silva en figura, que sobre el final tuvo 2 o 3 tapadas que se le metían por arriba y realmente estuvo muy rápido el arquero uruguayo. Libertad también tuvo lo suyo con un remate de larga distancia. Me parece que el resultado deja la serie abierta. Termina siendo justo porque Atlético Paranaense fue un poquito más que Libertad. Tal vez podría haber sacado una ventaja mayor el conjunto brasileño, pero la semana que viene se define en Paraguay. Recordemos que cuando se enfrentaron por la fase de grupos, Libertad ganó 1-0. En este caso, ya que desde 2022 no interesa el gol de visitante, si gana Libertad por un gol, con cualquier resultado, se definirán los penales. Creo que podemos ir tranquilamente camino a eso, aunque yo había dado como candidato a Atlético Paranaense y lo sostengo. Creo que el equipo brasileño al menos un empate se va a llevar de Paraguay para quedarse con la clasificación a cuartos de final. Seguimos el orden del cuadro y nos metemos en Fortaleza Estudiantes, un duelo que se jugó ayer jueves por la noche. Los que estuvieron prendidos en el vivo estábamos comentando, ¿no?, que era un partidazo, que Fortaleza tuvo muchas chances claras, un gol anulado a Silvio Romero por posición adelantada y una pelota que sacó Fernando Zucchi en la línea. Y en el segundo tiempo consiguió ponerse en ventaja, pero después no lo pudo mantener. Estudiantes llegó al empate, mejoró cuando ya estaba en desventaja y la serie quedó abierta. Y me parece que ha sido de los duelos más entretenidos de estos octavos de final. No sé si han tenido la posibilidad de ver todos los partidos completos, pero aunque sea yo de los que vi de principio a fin, creo que el de Fortaleza y Estudiantes fue de lo mejorcito. Se nos viene un final bárbaro en La Plata, donde Estudiantes ganó los 5 partidos que jugó en esta Copa Libertadores, recordando que viene desde la fase previa. Les estoy dejando aquí al costado, mientras vamos hablando de cada partido, las estadísticas que las pueden ver en la aplicación de OneFootball. Como ustedes saben, OneFootball es un patrocinador de la Gloria de América. Pueden descargar la aplicación gratuitamente con el link que les dejo en la descripción. Y de paso, mientras vamos hablando de lo que fue el partido, les voy dejando las estadísticas para que tengan una noción de lo que fue cada partido, ¿no? Lo vamos a hacer con los 8 cruces. Y como les decía recién, serie abierta totalmente. Es una copa donde hay varios duelos desparejos, como Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro, que a priori tienen rivales débiles. Pero también hay muchos partidos peleados, como el que mencionábamos antes de Libertad con Atlético Paranaense y mismo este de Estudiantes con Fortaleza. Esos dos duelos están muy equilibrados y puede clasificar cualquiera, así que yo había dado como clasificado a Estudiantes, lo voy a mantener, pero si recuerdan lo que dije cuando hicimos la predicción, era una de las llaves más impredecibles y se viene dando de esa forma porque realmente ayer estuvieron muy igualados y puede pasar cualquier cosa cuando definan en La Plata. Palmeiras y Cerro Porteño repitieron el duelo que habían tenido hace 4 años también en octavos de final y esta vez la ventaja para el Verdado fue aún mayor. 3-0 ganó en la Nueva Olla. Realmente lo de Palmeiras ya no hace falta explicarlo porque todos conocemos el potencial que tiene este bicampeón de América que va por su tercer título al hilo y con quien Cerro Porteño intentó pero no pudo estar a la altura. Palmeiras, justísimo ganador, resultado que prácticamente sentencia la serie, recordando que Palmeiras define de local y con una ventaja de 3 goles. ¿Qué podemos decir de este duelo? Bueno, gran gol el segundo de Palmeiras, mucho toque y definió abajo del arco Ronnie. Hay que decir que el VAR lo estuvo revisando y por eso tuvo suspenso, pero es una serie en la que
no vamos a tener demasiado espectáculo en la vuelta, a menos que Cerro Porteño haga la heroica. Y ojo que cuando se enfrentaron en 2018 en el partido de vuelta, Cerro Porteño ganó 1-0 en Brasil y terminó quedando eliminado a un gol de forzar los penales. Y Palmeiras terminó jugando con uno menos. No sé si se acuerdan de ese partido, que fue bastante interesante. Y cuando todos pensábamos un marco similar al que tenemos ahora, donde Palmeiras llegaba casi clasificado, Cerro Porteño lo puso en apuros. Así que no perdamos las esperanzas de que sea un buen partido, pero si nos guiamos por los últimos rendimientos de Palmeiras, es prácticamente imposible que Cerro le meta 3 goles como visitante y que lo termine eliminando. Y llegamos a uno de los partidos más interesantes que tuvimos esta semana en octavos de final. Emelec Atlético Mineiro, se jugó en Guayaquil, partido de ida. 1-1 terminaron. Pasó de todo, fue bastante accidentado el juego porque cuando mejor jugaba Emelec, que había arrancado muy bien, para sorpresa de muchos, Atlético Mineiro convirtió el primer gol, se fue al descanso ganando 1-0. En el segundo tiempo consiguió el empate el conjunto ecuatoriano y Atlético Mineiro se quedó con uno menos. Cambió totalmente el panorama del juego, con Emelec tratando de aprovechar esa ventaja numérica, pero se dio de igual a igual, hubo llegadas de los dos lados, creo que fue un duelo bastante parejo y entretenido, y sobre el final la frutillita del postre. Hulk tuvo un penal que terminó desperdiciando, lo atajó muy bien el arquero Pedro Ortiz, que sin dudas deja con vida a Emelec. Ya creo que si Atlético Mineiro con uno menos conseguía la victoria, iba a definir de local con mucha confianza. Y ahora que están empatados 1-1, si bien la tendrá difícil Emelec, creo que nos sorprendió para bien a la mayoría de los que pudimos ver ese partido. Esperaba yo más favorable a Atlético Mineiro y se dio bastante equilibrado. Estuvo a la altura el equipo de Guayaquil. Y veremos si puede hacer la heroica en Brasil, teniendo en cuenta que en la última fecha de la fase de grupos, Tolima le sacó el invicto a Atlético Mineiro, que llevaba 18 sin perder por Copa Libertadores, y lo venció allí en el Mineirao. Si bien el candidato es Atlético Mineiro, lógicamente, no está definida la serie ni mucho menos. A ver, empataron 1-1, creo que esta es una de las pocas series que se esperaba que fuera desequilibrada y termina siendo bastante pareja. Veremos si lo puede cerrar el Galo en su casa o si Emelec sorprende al continente y se mete en los cuartos de final. Pasamos al otro lado del cuadro, donde se presentaba la gran revelación de esta Copa Libertadores, Deportes Tolima, como local ante Flamengo. Convirtió un gol en posición adelantada del equipo colombiano. Después Flamengo se puso en ventaja con un golazo de Andreas Pereira, aquel jugador que había tenido ese error garrafal en la final, con ese pase atrás que terminó en gol de Daverson, si recuerdan, en el Palmeiras Flamengo disputado en el Centenario. Realmente un golazo de afuera del área, mucho desahogo en el futbolista del Mengao y una victoria clave para volver a Río de Janeiro con la ventaja. Y yo creo que acá sí, prácticamente con todo decidido. Es cierto que Tolima está a solo un gol, todavía puede ganar, falta mucho, quedan 90 minutos, pero no es común ver a Flamengo caer en el Maracaná en una Copa Internacional. De hecho, la última derrota del FLA como local fue en 2019 y contra Peñarol, en esa fase de grupos tan extraña donde Peñarol le ganó a Flamengo como visitante, pero después Peñarol quedó afuera y Flamengo salió campeón. Pero bueno, lo importante aquí es que Flamengo y Tolima definirán en Río de Janeiro. La ventaja está para el equipo brasileño. Yo aquí no creo que pueda haber sorpresa colombiana, me encantaría, como ya saben, pero Flamengo bastante prolijo, tiene el plantel de siempre con algunas bajas, porque Bruno Enrique no está, porque Mauricio Isla se fue a la Católica, también tuvo un error bárbaro contra Sao Paulo, pero siempre se mantiene y se renueva, sobre todo porque incorpora jugadores y además mantiene mucha jerarquía en sus titulares. Y si hablamos de duelos parejos, no podemos dejar de mencionar al único que no tuvo goles en esta serie de octavos de final. Corinthians y Boca igualaron 0-0. Sobre el final del primer tiempo, Agustín Rossi le tapó un penal a Roger Guedes, lo más destacado de ese partido. Hubo chances de los dos lados, creo que termina siendo justo el empate. Tal vez podría haber sido 1-1, pero lo más importante acá es que se conocen bastante bien, tienen pica, tienen historial. Final de Libertadores 2012, se volvieron a enfrentar al año siguiente. Compartieron fase de grupos este año y los dos estuvieron tambaleando porque Deportivo Cali estuvo cerca de sacarles el cupo a octavos. Y ahora entre ellos definen quién pasa a cuartos y quién se queda con las manos vacías. Mencionemos que cuando jugaron en la Bombonera por grupos empataron 1-1. Corinthians es un equipo que bajó su nivel de cuando fue a jugar de visitante en esta Copa Libertadores, pero solo perdió con Always Ready. En la Bombonera y en Cali empató en la fase de grupos. Y también mencionemos que Boca en la Copa se suele hacer fuerte como local, pero si repasamos sus últimos partidos contra brasileños en el mano a mano, en 2020 perdió con Inter 1-0, terminó pasando por penales.
En 2021 cayó con Atlético Mineiro tras empatar 0-0, también en la definición por penales, pero este antecedente no es bueno para Boca. Ni en 2020 ni en 2021 pudo hacer buenos partidos contra rivales brasileños. Veremos qué pasa en una serie muy abierta. Los dos son grandes equipos de sus países y del continente, pero creo yo que desde lo futbolístico no están en su mejor momento, así que todavía tienen mucho por mejorar y están a tiempo, pero esta es una prueba de fuego porque uno de los dos se queda en el camino y aparte el que clasifique jugará contra Flamengo o contra Tolima, seguramente contra Flamengo, y se viene un cuadro muy complicado del lado derecho, así que Boca Corinthians, partidazo que se define en la Bombonera. Y puede pasar de todo aquí. Yo lo había dado como clasificado a Boca, lo mantengo, pero puede pasar de todo realmente. Yo imagino una definición por penales en la Bombonera el próximo martes. Talleres y Colón en uno de los duelos de argentinos se enfrentaron en Córdoba, arrancó ganando el Sabalero 1-0. Primera pelota que tocó el Pulga Rodríguez fue un tiro libre, lo puso en la cabeza de Guanchope Ávila que convirtió el 1-0. Y con ese resultado Colón se llevaba un premio más que valioso para definir la serie como local. Recordemos que en Colón ya no está su arquero, Leonardo Burián, que ya no está Rodrigo Aliendro en la mitad del campo, perdió varios futbolistas y además, por ejemplo, Julio César Falcioni decidió no poner como titulares a Farías y al Pulga Rodríguez juntos, y de hecho, cuando entró el Pulga lo hizo por Farías, que son los dos jugadores más destacados que tiene el Sabalero, pero así todo Colón hizo un buen papel y se hubiera llevado la victoria si no era por el gol de Alan Franco, el ecuatoriano ex Independiente del Valle, que metió de cabeza el gol faltando 3 minutos para el cierre. Tenemos una serie muy pareja, muy abierta, creo yo, y como digo siempre, los hinchas de Colón y de Talleres me van a terminar odiando, pero para mí, tal vez la serie de nivel más bajo en estos octavos de final de la Copa Libertadores. Veremos qué pasa con la definición la semana que viene en Santa Fe. El ganador jugará contra un equipo argentino también, porque River y Vélez esperan del otro lado del cuadro. Una mini Copa Argentina que también saca un poco de contexto que esto es una Copa Internacional. Veremos a quién le resulta más favorable esto de enfrentar compatriotas por ahora muy equiparados Colón y Talleres. Y el duelo entre Vélez y River fue sin dudas la sorpresa de la semana. Gran victoria de Vélez, no solo creo que pocos imaginaban que Vélez iba a ganar, pero también sorprendió la forma. Lo pasó por arriba en el segundo tiempo, después de un primer tiempo parejo, creo que River tal vez un poquito mejor, pero lo más destacado del juego ocurrió en la segunda parte en la que Vélez convirtió un gol. Le anularon otro a Hanson y Osorio tuvo dos clarísimas. Una que tapó a Armani mano a mano y un remate sobre el final que pegó en el travesaño. Esto nos hace replantear un poquito lo que imaginábamos para este lado del cuadro. Un River que sin dudas no está encontrando su mejor versión, que de todos modos de la noche a la mañana lo suele solucionar, así que nunca hay que darlo por muerto. Pero Vélez que se plantó firme después de una fase de grupos bastante irregular, con esa clasificación en la última fecha que realmente había sido un poco desvalorizada por el 4-0 a los pibes de Estudiantes. A partir de este triunfo Vélez se planta fuerte en la Copa Libertadores y al menos nos obliga a tomarlo en serio. Veremos qué pasa en el partido de vuelta. River sí se suele hacer muy fuerte como local en la Copa. Se me vienen a la cabeza muchísimas series que venció en el Monumental. No suele perder los partidos de ida tampoco como visitante. Pero ojo, porque si bien River se hace fuerte de local, no es común que pierda el partido de ida. De hecho, solo ocurrió 2 veces en el ciclo Gallardo que River pierda la ida como visitante y tenga que ir a definir como local. Una fue contra Independiente del Valle en 2016, que quedó eliminado. Y la otra fue con Jorge Wilstermann en 2017 cuando se despachó con esa tremenda goleada por 8-0. Es una serie bastante interesante, duelo de compatriotas siempre se juega distinto. Vélez se plantó muy bien como local, veremos si puede mantener ese ritmo y esa intensidad en el Monumental. Y River seguramente le va a buscar la vuelta. Yo no creo que veamos un 11 similar al que vimos en Liniers. Gallardo suele meter mano cuando las cosas no funcionan de arranque. Así que duelo de los más atractivos para el partido de vuelta, porque si bien el candidato desde lo futbolístico siempre fue River, Vélez logró equilibrar realmente la situación, mucho más que por ejemplo lo que mencionábamos de Emelec con Atlético Mineiro, porque si vamos a ese caso, el equipo de Guayaquil, más allá de que hizo un trabajo tremendo, que hizo un buen partido, que le jugó de igual a igual, me deja la sensación de que no le terminó alcanzando para mucho, porque va a definir al Mineirao obligado a ganar o a empatar y forzar los penales. En el caso de Vélez es distinto porque le ganó a River y mereció ganarle por mucho más. Si el juego se desarrolla de forma similar a lo que pasó en Liniers, Vélez lo va a eliminar a River, no hay mucha vuelta que darle. Ahora, no creo que River se la haga tan fácil y ahí está lo interesante de este duelo. Llegamos al final de este análisis de la ida de los octavos de final.
siempre en nuestra cuenta de Instagram hacemos una encuesta en cada serie para ver qué opinen sobre quiénes creen que son los favoritos a clasificar. En este caso, curiosamente, lo que votó la mayoría de los seguidores de la Gloria de América coincide con mi pronóstico en nuestro canal de YouTube. Recuerdo por las dudas cuáles eran mis 8 favoritos: Atlético Paranaense, Estudiantes, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Boca, River y Colón. Creo que hay series muy parejas. La única que está resuelta es Palmeiras contra Cerro Porteño, con perdón a los amigos del Ciclón, pero lo veo imposible la remontada del equipo de Barrio Obrero. Y yo, en segundo lugar de las series definidas, pondría la de Flamengo con Deportes Tolima. De resto son 6 series totalmente impredecibles. Quizás Atlético Mineiro es un poquito más favorito contra Emelec, pero las otras 5 puede pasar de todo. Está interesante la Copa Libertadores. Yo creí que iba a estar un poco más despareja en los octavos de final y que lo bueno iba a empezar en los cuartos, pero por lo visto la Copa está tremenda desde octavos de final, y en cuartos ya imagínense los duelos que se van a dar. Si se cumple algo de lo que yo dije, podríamos ver un Flamengo Boca y un Palmeiras Atlético Mineiro. Entonces vamos a tener una Copa bárbara en este 2022. Ojalá que tengamos final entre equipos de distintos países, al menos ese es mi deseo, pero no nos adelantemos, todavía falta mucho y la semana que viene se resuelven los octavos de final. Saludos a todos, dejen en sus comentarios qué les pareció esta semana de Copa, si coinciden con el pronóstico que damos acá, si tienen algo distinto para decir, y bueno, nos estaremos reencontrando muy pronto aquí en el canal de YouTube de la Gloria de América.